secretaria y me dijo que dos ayudantes por el cruce de horarios, han renunciado, me dijo. Entonces, entre ellos debe estar el auxiliar que no estaba destinado. Por eso no ha habido clases. Es un poco difícil de contarle al jefe del departamento. De todas maneras, hoy vamos a hacer teoría y mañana vamos a hacer ejercicio. Yo voy o si no, voy a pedir a un ingeniero que está, como diríamos, que ya dio estadística aplicada para que nos ayude con su ejercicio, nos prepare para el examen. ¿Listo? A mí un poco me es como tengo 3 diálisis por semana y eso me lleva en la tarde 4 a 5 horas, pues tiempo perdido para mí. Y mis horas están, digamos, en las horas que no voy. Y vamos a hablar, a ver, yo creo que va a querer. Solamente que nos ayude a hacer ejercicio, de noche por lo menos, o en el horario que tenían de auxiliatura virtualmente. Yo creo que va a ser en forma virtual, o si se animan, tal vez verán, pero tienen que ayudarnos, prepararnos para. Yo, si no puede, entonces yo tendría que dar el virtual de noche, digamos, ¿no? Un sábado, puede ser, o un jueves también puede ser, ¿no? Para sustituir al auxiliar. Porque no sé, pienso que va a ser difícil que nos den ahí un auxiliar, no sé. Estamos en la misma. Se varía. Hemos visto que hay dos tipos de variable continua y variable discreta. Como decíamos, datos continuos, datos discretos. Entonces, la primera parte, la estadística descriptiva, ahora estamos entrando a la parte de estadística inferencial. Vamos a aprender métodos que nos permiten estimar los parámetros de la población o estimar los parámetros de la función matemática. A veces se observa en las ecuaciones como en la normal. A ver con ustedes, normal. Hemos hecho la distribución normal. Hemos hecho lo que me acuerdo es distribución de la variable discreta con la distribución binomial. La distribución binomial, bi, quiere decir dos respuestas. Es como tener una respuesta aprobado o reprobado, viajar, que viajó, que no viajó, que es joven o es mayor.
cuando alguien se pregunta sobre algo, hay dos posibilidades de respuesta, ¿no? A eso llamamos distribución binomial. Y hemos visto la ley de cuantía. La ley de cuantía que nos permite calcular la probabilidad de que algún acontecimiento pueda suceder, pero tiene que ser de tipo discreto. Y cuando es de tipo continuo, la probabilidad que buscamos se llama función de densidad. Y eso viene a ser una función matemática de las que han visto en cálculo 1. Entonces, a ver, recordando un poco, miremos tipos de variables. A, variable discreta. Eso hace alusión a datos discretos. Son datos discretos. Con estos datos discretos o variable discreta, X representa la población y X es X tenemos que indicar X es una variable que enumera, considera el número de éxitos. El número de éxitos vamos a entrar directamente nosotros a hablar en N, número de éxitos en N ensayos de Bernoulli. Ya hemos dicho, Bernoulli, un ensayo de Bernoulli es una persona, solamente en ese caso. O aprueba o reprueba. Ensayo de Bernoulli. Puede ser un auto en invierno. Enciende o no enciende. O puede ser un foco. Enciende o no enciende. Una sola vez. Si me presento postulo a un trabajo, me aceptan o me rechazan. Entonces eso es como decir, ¿cuál es la probabilidad que me acepten? ¿Cuál es la probabilidad que me rechacen? Sumadas esas dos probabilidades, debe dar 1. ¿Listo? Entonces, X, digamos, representa a X1, a X2, a X3, a X4. O sea, prácticamente X es como tener la idea de que es la población. Y los datos particulares ya son dentro de la población. Entonces, cuando es finito, por eso dice, X lo que va a hacer es contabilizar el número de éxitos en N ensayos, como decir, en una muestra de tamaño N. Vamos a poner aquí, al lado, o una muestra de tamaño N. ¿Listo? Luego, yo declaro que es X. Siempre voy a declarar en cada uno de las variables discretas. Luego, puedo decir, aquí vamos a aumentar para entrar directamente, ya, está bien, el número de ensayos de Bernoulli. Lo que me interesa es cuáles son los valores
de X. Entonces digo rango. Rango indica, el rango de X indica el número de éxitos en los n ensayos de Bernoulli, que puede ser 0, 1, 2, 3, n. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que 0 éxitos, 1 éxito, 2 éxitos, 3 éxitos, o bien los n, el total n es éxito. Los n ensayos son éxitos. Es como decir, a los n les hemos aceptado o han sido rechazados, ¿no? Depende de qué es lo que va a representar eso. Luego viene la ley de cuantía, o ley de formación. ¿Formación de qué? De la probabilidad. Ley de cuantía, ley de formación de que lo representamos como p minúscula de x, o probabilidad de que la variable x asuma un valor particular. Sí, ¿no? Entonces, eso lo vamos a relacionar. Por ejemplo, un ejemplo de eso sería, la distribución binomial. La distribución binomial. ¿Cuál es su ley de cuantía? Su ley de cuantía viene a ser así. P de x, probabilidad de que x asuma un valor particular, x minúscula, combinación n, de n son n ensayos, o de una muestra de tamaño n, x es como si tuviese la población x, tiene una distribución binomial, y de ahí realizo un muestreo. Todos los elementos de la población tienen la probabilidad de ser el primer elemento observación en la muestra de tamaño n, el segundo lo mismo, por eso lo represento como variables, el último sería x. Nosotros estamos aquí hablando de esta distribución binomial, ¿no? P minúscula a la x es el número de éxitos, x. P es la probabilidad del éxito. Y su complemento es Q, que es la probabilidad del fracaso. Esto lo puedo abreviar así, probabilidad de E. Esto puede ser probabilidad de F, fracaso. F. También utilizan, se dice, complemento de éxito es fracaso.
pero eso quiere decir complemento. Esta barrita quiere decir complemento, ¿no? Por Q, Q, N menos X, donde X puede ser, aquí ya hemos indicado, 0 éxitos, 1, 2, puntos sucesivos, hasta, o los N pueden ser éxitos, ¿no? Pero P y Q se complementan. P minúscula más Q minúscula sumados tiene que darnos 1. Si despejo Q será 1 menos P, 1 menos P en lugar de Q. Puedo utilizar esta diferencia, ¿no? Y después estoy hablando de forma general aquí, y he puesto un ejemplo. Podemos decir cuál es la media de esta variable o cuál es la media de esta distribución binomial o de esta ley de cuantía, cuál es la media. Y eso se considera esperanza matemática. Es esperanza matemática. Y decimos que es una función, que lo representamos como de esperanza que afecta a la variable binomial X o discreta. No, o sea, de estos modelos de distribución hay varios. ¿No? Este es uno de los más conocidos. Esta es una medida. Eso representa la media, mu, que es una constante. Esperanza matemática de X. Si quiero desarrollar, tendría que ser la sumatoria de X, tomando en cuenta el valor de X que pertenece al rango de la variable X. Es el producto de X por su probabilidad. Eso vamos a hacer de ejercicio. Pero esa es una expresión general. Aquí viene el modelo, miren. Todo esto tendría que reemplazar aquí. Luego, o sea, esta es una medida de centralización. Medida Listo, ya. de centralización. Centralización. Listo, ya. O se dice la media de la variable discreta o la media de la distribución de probabilidad. Probabilidad. ¿No?
medida de probabilidad. Eso sería. Y es una medida. Eso significa que el valor de la media, puede ser, tiene unidades. Puede ser una media mayor que cero, o sea, positiva. Puede ser que el valor de la media sea cero, o puede ser que la media sea menor, o sea, negativo. O sea, no es como la probabilidad que es positiva. La probabilidad mide el grado de certidumbre de ocurrencia de un evento. Entonces, cuando le preguntan a uno de sus amigas, a compañeros, le dicen, ¿cuál es la probabilidad de que tú puedas aprobar el examen? Ya se está queriendo medir el grado de certidumbre del acontecimiento de aprobar el examen o del evento a aprobar el examen. Es el grado de certeza, es el grado de ocurrencia de un evento. Eso es lo que mide la probabilidad. Este término se ha manejado históricamente, ¿no? Y a lo largo de la historia ha pasado por diferentes etapas, tratando, bueno, el hecho de jugar, o sea, esto lo vemos, la probabilidad subjetiva, digamos. A lo largo de la historia se ha tratado de determinar, como llamaríamos, una definición matemática, hemos dicho, o bien unas leyes matemáticas, o sea, como decir, a ver, axiomas, pueden ser axiomas o postulados que nos puedan explicar, medir la probabilidad y tiene sus características, digamos, que se describen. O sea, es todo un libro estudiar solamente probabilidad. Bien, entonces ya tenemos, miren, el rango, en qué valores puede tomar. Después tengo la ley de cuantía, es la forma, ley de cuantía es la forma como se puede expresar la variación de la probabilidad a través de una función matemática, como en este caso la ley de cuantía de la variable binomial, ¿no? Y luego la media, cómo yo puedo calcular la media de esta variable que es discreta, y la acompaña la varianza, una medida de dispersión de la variable discreta X. ¿Cómo lo puedo medir? También eso se mide, ¿no? Aquí en la esperanza matemática, siguiendo el ejemplo de la binomial, su media para la esperanza, aquí vamos a poner la esperanza como ejemplo, vamos a decir la esperanza de X es igual, hemos dicho, a la sumatoria del producto de X por su probabilidad X. X que pertenece al rango, para todo X que pertenece al rango de X. O sea, en su forma más simple se dice, esto es igual, aquí abajo pondremos, la media para esta variable binomial es n veces t, probabilidad del X. Este es un medio. Después, matemáticamente puedo utilizar esto con esta expresión. Y es largo, diríamos. Esto sería desde el punto de vista Bernoulli. Luego estábamos hablando de otra propiedad que viene a ser la varianza. La varianza
de la variable discreta. Varianza de la variable discreta. La definición matemática, y esto como es X es la población, sigma cuadrado es igual a la varianza de la variable discreta X. Eso es igual a la media. La esperanza se entiende como la media de la desviación de X con respecto a la media al cuadrado. Si es al cuadrado, siempre es positiva, ¿no? Siempre sería positiva. Tendríamos que sigma cuadrado es mayor o igual que 0. Es 0 cuando todos los datos son iguales. Y es pequeña, o sea, cercana a 0, cuando no hay mucha variación en las notas, digamos. ¿No? Digamos que la media es 60. Entonces yo tengo que la media es 60. Y X es la nota. Pongamos que es 61. Entonces tengo una de ellas sería 61 menos 60. Si todas son iguales, esa diferencia se hace 0. Si hay mucha variación, la varianza ya es grande, digamos, ¿no? O sea, por ese lado nos damos cuenta que las notas están muy dispersas, pero siempre positivas. Bien, estos pasos que he descrito muy rápidamente son las características de una variable. O sea, todas las variables discretas tienen esa característica, que es semejante a la de la continua. Aquí se habla de sumatoria. En la continua se habla de integral. Integral. ¿No? Entonces, pues vamos a dejar esto ahí. Mañana vamos a hacer un ejercicio de esto. La segunda parte, entonces, es variable continua. De variable continua. Variable relacionada con datos continuos. It's not as beautiful as you, though. So you come here asking for us a cigarette and then fucking shit on us? I'm not trying to shit on y'all. Like, nah. Variable continua. Entonces, un ejemplo de que ustedes siempre han utilizado en cálculo 1, todas esas funciones siempre se han expresado mediante un intervalo o un intervalo de números reales, ¿no? Abierto, semicerrado, la función potencial, la función exponencial, la función trigonométrica, la función inversa, la función de valor absoluto, la función polinomial de primer, segundo, tercer, cuarto grado. Todas esas funciones, siempre el rango se considera como un intervalo de x. El dominio de la función, decimos, ¿no? Cuando varía x. Y cuando varía y, decimos el rango de la función. Y eso también se hace una extrapolación para la parte estadística, ¿no? La parte estadística utiliza los conceptos matemáticos, ¿no? En sus aplicaciones. Entonces, de variable continua,
cualquier variable continua va a tener sus propiedades, así como hemos visto de la discreta. Primero vamos a escribir sus propiedades generales, luego vamos a plantear Estoy pensando si no hemos hablado de la distribución normal con ustedes, ¿se acuerdan? Distribución normal. Un poco perdido estoy aquí. Sí, doctor, la vimos la última clase. Ya, eso. Entonces está bien. Aquí lo único que hemos hecho hoy es recordar, digamos. Entonces la distribución normal es una variable continua y hay muchas de estas, ¿no? Vamos a ver, cada vez, digamos, hay funciones que son muy complejas que trabajan con tablas que ya están tabuladas, que han utilizado seguramente cálculo numérico, trabajando con 8, 10, 12 decimales para confeccionar tablas, de tal manera que son tablas únicas, ¿no? Están estandarizados los resultados para la distribución normal, la distribución T-student, la distribución chi cuadrada, que sería otra variable continua, y Fisher sería otra variable continua. Entonces las variables continuas que vamos a conocer son Z, T, y F, 4 variables. Para las 4 variables, ¿cómo se llama esto? En la fotocopiadora de matemáticas, ahí se pueden conseguir tablas de distribución normal, T-student. Ustedes le dicen de estadística 2, tablas de tablas, y ustedes ven ahí si dice T-student y distribución Z estandarizada, el chi cuadrado, ¿no? Esas 4 tablas vamos a utilizar. Pero, porque ya dije que la normal no tiene solución. No se puede integrar. Y entonces las variables, si ya estudiaríamos cada una de las variables que he mencionado, tienen su función de densidad. Y su función de densidad, cuando quiero aplicarlas, tengo que integrar. Pero su función está constituida por función gamma, que una vez calculado es constante. O sea, separadamente tendría que calcular y luego reemplazar donde estaba. Y entonces la variable viene a ser X, T, F, diríamos, las cuales se complican al poder integrar. Por lo tanto, nos facilitan considerando tablas ya confeccionadas para la resolución de ejercicios, de problemas de aplicación, ¿no?, que tengamos. Bien, entonces vamos a hacer mañana ejercicio tomaremos la distribución binomial, un ejemplo de la distribución normal, también un ejemplo, y buscaré un video en YouTube y voy a subir, ¿no? Pero las variables, si voy a ver, si tengo yo tablas disponibles, los voy a subir si alguien quiere. Hay diferentes tipos de tablas, muy completas, parcialmente completas y demás, ¿no? Entonces, una tabla puede leer desde
teóricamente. Adimensionales, ¿no? Entonces, al ser adimensionales, que estamos viendo aquí, a ver, la anterior, la binomial, tiene unidades, después las que no están estandarizadas, ¿no? O sea, yo puedo tener una distribución normal de la estatura, de las estaturas del curso, o puedo tener una distribución de la variación de los pesos, de las notas, del tiempo. Pueden ser campanas de Gauss. Al estandarizarse pierden sus unidades. Se convierte en una variable estándar, adimensional, sin unidad, ¿no? Entonces las tablas de las que les hablo son adimensionales, sin unidades. Bien, entonces, ¿dónde vamos? Esto lo que les estoy explicando va a ser sobre todo de la distribución normal, va a ser una parte muy importante. Esa es la distribución más importante dentro del espectro de la primera parte de la estadística inferencial o bien de probabilidad. Es una de las distribuciones muy importantes, ¿no? ¿A dónde vamos a llegar con esto? Vamos a entrar, hemos hablado de muestreo. ¿Alguien me puede decir, revisando sus notas? ¿Nada? No, doctor. Ya. Entonces, siempre hemos hablado de población, ¿no? Primero voy a hacer una introducción, de ahí voy a anotar algunos rasgos importantes. Ustedes han visto que habla de muestreo. Muestreo, al inicio nosotros dijimos, muestreo es una técnica que se utiliza para formar el subconjunto de observaciones o de datos que proviene de la población, ¿no? En la población está el total de datos o el total de observaciones. En lugar de estudiar toda la población, que me supone gasto, personal, la parte económica, tiempo, etcétera, es una inversión grande que se hace para medir, como se dice el censo, eso es medir todos los elementos de la población, pero se han medido, se han tomado en cuenta datos de muchas variables, ¿no? Las variables, ahí podríamos ver variables cualitativas, variables cuantitativas también, de tipo discreto, de tipo continuo. Por ejemplo, si a uno le preguntan cuántos hijos tiene, o en esta casa cuántas personas, hay que enumerar, contar, un dato discreto. Y si me dicen qué edades, o ellos clasifican las edades, les salen categorías, datos ordinales, datos nominales, todo entraba eso, ¿no? Y entonces hasta han dicho que no tienen que salir ese día de su casa porque es el censo. Entonces
Eso es un levantamiento de toda la población. Y eso no es barato, diríamos, ¿no? El muestreo es el subconjunto y eso no se acuesta no tanto como un censo, ¿no? Como medir a todos los elementos de la población, sino en esto de la estadística hay poblaciones infinitas y entonces trabajan con los subconjuntos. Y para los subconjuntos hay técnicas. Un libro puede decir técnicas de muestreo o simplemente puede decir muestreo y ahí puede estar descritas los diferentes tipos de muestreo, cómo se calculan, si son variables cuantitativas o cualitativas, todo eso están descritas ahí, ¿no? Ya que puede haber especialista en muestreo, que solamente hace muestreo, ¿no? O bien un muestreo ya es muy particular, el muestreo que hacen en el laboratorio cuando trabajan con sustancias a analizar, cuarteo, dicen, ¿no? Dividen el muestreo con análisis sensorial, ya sería para el olor, sabor, color, todas estas cosas, ¿no? Si es amargo, si es ácido, si es dulce, todas esas características se pueden cuantificar. Claro, más como categorías de muy, si es ordinal, claro, va a ser, ¿no? Que se puede clasificar en respuestas como muy dulce, poco dulce, regular, no sé, pueden dar categorías y demás. Y hay expertos también en esta clasificación. Bien, entonces, nosotros lo que tenemos que aprender es a estimar los parámetros poblacionales, ¿no? Pero para estimar los parámetros poblacionales yo tengo que tomar muestras. A partir de una muestra yo tengo que analizar y volcar o inferir sobre la población, ¿no? Entonces, cuando observan ustedes los medicamentos tienen en su etiqueta los valores de los parámetros. Ahí está, unos 10, eso tiene, o sea, ahí está como si fuera exacto. Y eso es mentira, digamos, ¿no? En la realidad, no todo es difícil obtener productos que todos tengan la misma composición. Puede salirnos una tongada de un tipo de otro, un poco variar, pero no tiene que variar mucho, porque ustedes saben, el cuerpo es sensible, el medicamento y tiene mucho cuidado, ¿no? Hay medicamentos que, por ejemplo, en esto de analizar los parámetros, hay de los productores. Aquí tiene su staff de científicos que hacen el análisis, un muestreo y hacen su análisis para establecer los parámetros de su producto. Y por el lado del consumidor también hay un staff de científicos que hacen el análisis de los productos que están en el mercado y ver si está dentro de las condiciones que ellos indican. O sea que si tienen los parámetros que indica en su etiqueta
¿no? Esa es su carta de presentación de los productores y por el lado del consumidor los otros son los que verifican estos parámetros, ¿listo? Entonces, nuestro objetivo en esta primera parte, que decimos inferencia estadística, inferir, que siempre estamos con eso, ¿no? Del método científico estadístico, de deducir e inducir. Son los dos procesos que nos llevan a establecer los resultados, ¿no? Entonces, nuestro objetivo ahora, dentro de la inferencia estadística, es como decir, tomar la decisión sobre un parámetro, o sea, aceptarlo o rechazarlo. Los métodos que nos permitan estimar un parámetro desconocido. Esto es lo que vamos a hacer en la primera parte. Estimar es medir o generar o construir un intervalo de dónde puede estar el parámetro. O sea, la realidad es lo que dicen las etiquetas, y esa es la media nominal, diríamos. Sin embargo, el parámetro está variando siempre, y esto se toma en cuenta, que más se utiliza, variando entre un límite inferior, quita 1, y un límite superior, quita 2. Entonces, este parámetro yo puedo trabajar con muestras grandes o con muestras pequeñas. Por ejemplo, en el caso de ustedes, los típicos, bueno, los alimentos y los reactivos son carísimos, diríamos, entonces trabajan con muestras muy pequeñitas. No pueden hacer muchas corridas, ¿no? Pero en otros casos, por ejemplo, si estoy controlando el grado alcohólico de la cerveza, abro una botella, analizamos de otra, bueno, eso hay que extraerlo aleatoriamente, al azar, ¿no? Para que sea representativa. No, puede ser una muestra de 5 botellas, depende, ¿no? Por ejemplo, en una planta de producción, el producto sale continuamente. Y entonces uno ve que, ¿cómo llamaríamos? La media de la decomposición de algún elemento o una sustancia química que debe haber en el producto está variando, varía muy rápidamente, es muy reactivo. Entonces lo que se hace es tomar a cortos tiempos, realizar la muestra, el muestreo, para ver si siempre la media tendría que estar dentro de unos parámetros. Si no, eso variaría. Al momento sería un poco por encima de la media que hemos obtenido, que tenemos de aplicación, por debajo la misma media puede coincidir. O sea que en un gráfico de Shewhart, les voy a mostrarlo yo, en un control de calidad siempre tiene que estar entre el límite inferior y el límite superior, ¿no? Muy bien, eso vamos a estudiar. Primero, estimar un intervalo o construir un intervalo para un parámetro de la población a través de la muestra, o bien un parámetro de su modelo, del modelo de distribución de probabilidad, como la normal. Ustedes han visto que el modelo, en la misma expresión matemática, trae la media y la desviación poblacional, ¿no? Eso puede estar, entonces a veces podemos medir la media como tal, o la media que está en el modelo matemático. Muy bien, entonces con esto
podemos comenzar. Aquí vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado. Diremos muestreo. Primero hablamos de muestreo. ¿Qué es muestreo? Es una técnica. Es aquí vamos a... Aquí, por ejemplo, dice muestreo. Diseño y análisis, dice, de muestreo. Es todo un texto que caracteriza el procedimiento de levantamiento, cómo levantar la información de la población. Entonces, aquí la población de una característica X, o sea, aquí está X1, X2, X3, hasta si es grande, XN va a ser grande, y de ahí hasta se puede calcular el tamaño muestral, N, se dice N mayor o igual que 30 es muestra grande. Muestra grande. Y N puede ser, aquí puede ser 500, 1000, no sé, o puede ser 35, 40, N puede ser menor que 30, muestra pequeña, muestra pequeña. Entonces 3 es menor que 30, muestra pequeña, ¿no? Entonces cualquiera de estos elementos puede ser parte del conjunto, del subconjunto. Por eso lo ponemos como variable x1, cualquiera de ellos puede ser. Lo mismo la segunda observación hasta alcanzar x sub n, ¿no? N. Entonces sobre esto trabajo. De ahí puedo inferir sobre la población, ¿no? Bien. Entonces, tipos de ejemplo puede ser A, muestreo simple, muestreo aleatorio, eso no hay que olvidar. Aleatorio, porque yo no sé quién va a ser x1, por eso lo pongo como variable. Muestreo aleatorio, aleatorio simple. ¿No? A ver, muestreo aleatorio. La idea sería del curso poner su nombre en un papel y ponerlo en una bolsa, nosotros mezclamos como una rifa. Entonces, de ahí puedo sacar 10 bolillos y eso forma el subconjunto muestra. ¿Listo? Es un muestreo aleatorio simple. Puedo tener los que más se visualizan, muestreo estratificado. Estratificado. Eso quiere decir que hay que, digamos, vamos a ver mejor, estrato 1, estrato 2, estrato 3, aquí está la población,
yo tengo que hacer un muestreo de cada uno de ellos. Entonces esto hay que ver para ver cuál va a ser la muestra total. Stratifical status, hay partes, como la facultad tiene carreras, entonces cada carrera puede ser un status. A veces creo sistematizado. Sistematizado. Muestreo sistemático. Eso es como tener una lista. Entonces aquí está el 1, el 2, el 3, el 10, el 20. Puedo comenzar en algún lugar, ¿no? 20. Ya tengo toda la gente en lista. No sé quién es quién. No conozco su estatura, nada. Puedo comenzar aquí, en el 4. Y ahí comienzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De ahí otros 10, voy separando los elementos de esa manera. Muestreo sistemático. ABCD, muestreo por conglomerar. Conglomerar. Aquí cuando todo está mezclado, como La Paz, o Cochabamba también, hay gente de todos lados, de la, ¿cómo se dice? De Bolivia, de cada departamento. O sea, Cochabamba es como una Bolivia en pequeño, o La Paz lo mismo. Entonces hay que decir que toda la gente está mezclada, ¿no? Entonces hay un poco difícil de poder separarlos. Bien, entonces en estratos puede ser por departamentos de Bolivia, o sea, la misma cantidad poblacional que tiene cada departamento es diferente entre sí, ¿no? Eso es bueno esto leer para tener una idea. Muy bien. Luego estoy aquí. Con estos datos yo tengo, vamos a anotar aquí, variables muestrales. Variables muestrales. Variables muestrales. Aquí con estos datos, si X es una variable que tiene una distribución normal, con media y varianza, entonces esta es una variable continua, ¿no? Entonces con estos datos yo puedo calcular la media muestral. Y como si es muestra pequeña, entonces sumatoria de X sub I dividido por N. Entonces decimos, esto es una media muestral. Media muestral. Esa es la variable, esa es se dice estadígrafo, no sé si se acuerdan, al principio dijimos estadígrafo o la media muestral quiere decir que es una variable muestral. Una variable muestral. ¿Listo? Entonces, a partir de aquí yo puedo obtener también la varianza muestral, sumatoria de la dispersión de X sub I con respecto a su media al cuadrado dividido por N menos 1. Esta es una variable, esa es
la varianza muestral. Varianza muestral. Varianza muestral. Si obtengo la raíz cuadrada, sumatoria x sub i menos la media al cuadrado dividido por m menos 1, entonces esa es una variable desviación. Puedo decir desviación típica o también desviación estándar. ¿De qué tipo? Muestral. Desviación típica muestral. Pues ahí nomás fíjense, 1, 2, 3 variables tengo, ¿no? Entonces, ejemplos de variables muestrales sería la media muestral, la varianza muestral, la desviación muestral. Si quiero comparar las medias, tendría una segunda población, Y, que tiene una distribución normal, con media X, que es Y cuadrado, que está Y1, Y2, Y3, Y4, Y sub M, mayúscula, tamaño. Podemos decir es tamaño N, población o de tamaño N. Hacemos un muestreo, llamamos M minúscula. M también puede ser M grande, puede ser M muestra pequeña. Aquí estaría una muestra aleatoria, Y1, Y2, Y3. Entonces, esto sería, perdón, puedo calcular la media muestral, puedo calcular la varianza muestral, la desviación muestral. Entonces, si trabajo con estas dos poblaciones a nivel de las muestras, entonces para una población sería esto, para una muestra. Si quiero comparar, ya serían dos muestras, una muestra. Entonces tendría, la comparación sería mediante una diferencia. Ahí, a nivel de comparación de muestras, medias muestrales. Comparación de medias muestrales. Pero, a ver, si fuera muestra pequeña y quiero comparar las varianzas, va a ser mediante un cociente. S sub X cuadrado dividido por S sub Y cuadrado. Eso es comparación de varianzas muestrales. Comparación de varianzas muestrales, ¿no?
Puedo hacerlo a nivel de desviaciones también, ver cuál es más grande, más pequeño, cuál es mayor o menor. Consideremos comparación de desviación. Desviaciones. Mostrar. Si es a nivel de... Estos son continuos. Si es discreta, como mañana vamos a ver en el ejercicio de binomial. Binomial yo puedo hacer, como decir, ¿cuál será la probabilidad de que la variable es igual a la función probabilidad P mayúscula x igual a x minúscula igual el tamaño de la muestra n x, pues si es x, aquí tendré que poner 0 en lugar de x, vamos a poner la expresión mejor, x, p a la x, q, Finge la pantalla. valor de 1, valor de 3, o sea, 3 casos. O sea, esta expresión tendría que utilizar 1, 2, 3. Pero aquí, imagínense aquí, me dice que es 100, pero la muestra es 200, muestra grande aquí. Ah, estoy muerto. No, pues ¿qué es lo que puedo hacer? Ambos es una desigualdad, lo puedo dividir por n. Entonces, igual probabilidad x lo divido por n, 100 lo divido por n, n supongamos que es 500. Entonces, este cociente lo que hace es formar otra variable que se llama proporción. Proporción menor que tendría que poner como una minúscula, ¿no? Este ya es un valor particular. Si n es 500, por ejemplo, si decimos aquí abajo es 500, entonces tenemos un valor particular. 100 sobre 500, o 100 sobre 1000, digamos. 1000, tamaño muestral 1000, igual a la probabilidad de la variable proporción menor igual, borramos, los ceros, una décima será 0,1. 0,1. Entonces fíjense, en vez de calcular así con esta 101 veces, considerando el 0 más, 101 veces tengo que utilizar esto. Entonces lo que he hecho es x se transforma en variable proporción. Variable proporción. La proporción varía. La proporción
mayor que 0, menor que 1. Ya varía entre 0 y 1. ¿Listo? Muy bien. Entonces aquí yo tendría que añadir otra variable, proporción. Variable muestral, proporción. O proporción muestral directamente. Proporción muestral. Si hago una diferencia, si comparo, si esto fuera una muestra binomial, si esto no fuera normal, sino binomial, o sea que tiene dos respuestas, o sea que tiene esta distribución, ambas muestras, entonces la comparación sería proporción muestral X menos proporción muestral Y. Eso ya se generó una nueva variable. Proporción muestral X menos proporción muestral Y. Diferencia, se llamaría la variable diferencia de proporciones muestrales. Diferencia de proporciones muestrales. Entonces, las variables muestrales que vamos a utilizar serían esas. Todas ellas serían variables muestrales. Al ser o sea, también se llamarían estadígrafos. Al ser una variable muestral, va a recibir otro nombre, estimador. Estimador. Su nombre, estimador, quiere decir que estima, que calcula. Estima con un grado de probabilidad. O sea, estas variables van a estimar los parámetros poblacionales, pero diferenciando si son muestras grandes o muestras pequeñas. Siempre vamos a dividir en muestra grande y en muestra pequeña. ¿Listo? O sea, todos estos se llaman, no podemos desglosarlo así, no tenemos mucho tiempo. Estos son estimadores. Estimadores de parámetros poblacionales. O sea, esto es, por ejemplo, la media. Vamos a poner así. La media muestral estima la media poblacional.
poblacional. La media poblacional en griego, letra griega, mu, mu, mu. La diferencia de medias muestrales, que lo escribimos así, la comparación se hace mediante una diferencia. Muestras aleatorias, ¿no? Estima el parámetro diferencia de medias, poblacional. O sea que media con media, ¿no? No hay que confundir. Media con media, varianza, si decimos, vamos a escribir directamente. Aquí ya hemos puesto los nombres. Y tengo una varianza muestral que estima una varianza poblacional, que hace la comparación de la razón de varianzas muestrales, estima la razón de varianzas poblacionales. Sí. Si es razón de desviaciones, la comparación muestral va a comparar las desviaciones, la razón de desviaciones, poblacionales. ¿No? Así sería, desviación. Y así cada una de ellas. Cuando dice proporción, la variable proporción x sobre n, número de éxitos sobre el tamaño de la muestra, va a estimar la probabilidad del éxito. Probabilidad del éxito. Pero esta es poblacional y esto es muestral. No, porque aquí está anotado en muestral. ¿Listo? He tratado de hacer lo más sintético posible y para no, o sea, para que se entienda, o sea, tomar los puntos más importantes para nuestra parte que va a ser estimación. Ya vamos a hacer estimación. Entonces, estos pequeños apuntes que he puesto en el pizarrón tienen que saber de memoria. Y no pueden confundirse cuando es estadígrafo y cuando es parámetro poblacional. Ya, son dos cosas diferentes. Generalmente los que se confunden son los que no vienen a clase. Para ellos es indiferente sigma y S.
para los que hacemos estadística, estamos en clase constantemente. S es desviación muestral, sigma es desviación poblacional. Entonces, si tuviese un acento el sigma, entonces puede ser un estadígrafo. Un acento circunflejo, también algunos textos van a utilizar sigma con su acento circunflejo, entonces quiere decir que es una desviación muestral, una forma de una notación. Muy bien, ahí quedaremos, pero hay que tratar mañana repasar, ¿cierto? Repasar. Conviene repasar, entonces uno se acostumbra antes del examen. Los exámenes llevan hasta allá. En octubre y hay que ir leyendo. Y hay que ir leyendo, poco a poco, haciendo ejercicios, viendo sus apuntes, de tal manera que no sea una carga a último momento, todos quieren tomar examen y no hay tiempo para estudiar, porque se ha olvidado todo. Hay que tratar siempre de estudiar, hay que ser metódico. Y hay un libro que cayó en mis manos, dice, a ver qué dice. La disciplina sería en este caso, la disciplina del estudio marca, como dice, marca tu destino. La disciplina marca tu destino. Entonces aquí la disciplina de estudio te lleva lejos, ¿no? Si no logran tener disciplina, se lo complica, se hace difícil más tiempo en terminar de estudiar. Hay que tratar de estudiar para llegar lejos, conocer otras culturas, como a mí me tocó vivir, otros mundos, conocer estudiantes de la India, de Holanda, conocer otros países, de Inglaterra, de la China. Solo de nomás si uno supiera su idioma, como sería más interesante. Árabes también, hay bonitas chicas árabes. O sea, el mundo es algunos hombres muy barbudos. O sea, es interesante. El idioma es una profesión. Siempre hay que pensar que el idioma no es, embargo, es una profesión. Si uno es caperuso, el traductor puede estar en cualquier país, pero uno de esos buenos, ¿no? Y ganan bien. Y ganan por hora, por el trabajo que hacen. Muy bien, nos veremos mañana. Me he cansado. Esta es mi tercera clase. Muy bien, nos vemos, compañeros.